Pues se hace un reclutamiento, ¿verdad? Y a veces hay unas entrevistas iniciales, llegan unos formularios y el día de la entrevista no llegan. O también, que es todavía un poco más frustrante, es que se hace el proceso de reclutamiento completo y el primer día de trabajo el candidato no llega. Y también, que estábamos discutiendo afuera de cámara, pues también se da el que un día desaparecen. Pues saludos amigos, aquí Cintia Román otra vez en otra edición de Black Table. Hoy me acompaña mi compañera Elgin Montilla, hola. y hoy tenemos como invitado especial al licenciado Carlos Rivera. Saludos, un privilegio estar con ustedes. Y Carlos, tú eres de Caguas, ¿verdad? Soy original de Cabo, eso es así. Sí, es cagüeño como yo, del Eso es centro y corazón de Puerto Rico. Así es que gente buena. Eso es Carlos, la idea de este podcast es nosotros identificar un problema que están sufriendo, ¿verdad? Por decirlo así, los negocios y proveerle herramientas para que deje de ser un problema. Así que, ¿qué tú piensas? ¿Qué podemos hacer? Es un problema complejo, ¿verdad? Pero debo siempre mencionar que lo primero que debemos entender es que cuando nosotros establecemos un negocio, podemos quizás conocer la industria o podemos conocer el tipo de negocio, o sea, si es de cocina o demás, pero eso no nos hace expertos necesariamente en otras áreas que inciden en el negocio. Como mencionas, por ejemplo, el área de recursos humanos, el área de reclutamiento, el cumplimiento de las leyes laborales. Así que, precisamente por eso hay especialistas y en el caso del centro de detallistas, pues agrupa también algunos de estos servicios y es importante que la gente se oriente, porque usted puede ser excelente cocinero y eso no significa que va a poder administrar correctamente un negocio. Desde la perspectiva del reclutamiento, que es lo que me estás hablando y es el reto mayor, no hay una varita mágica ni una solución única. Hay que buscar medidas para evitar o mitigar eso. ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues primero tenemos que cambiar el concepto que tenemos de que yo soy el patrono, yo soy la empresa y yo dicto las pautas a mi conveniencia nada más. Y eso era en un momento dado era así. Y lo hablábamos ahorita fuera del aire de que cuando uno iba a un trabajo, uno se adaptaba al patrón y eso es lo que había. Si tú ibas con la esperanza de Uno uno me cojan, quiero el favor. Uno brincaba y celebraba, me cogieron, ¿verdad? Porque pensaba que no iban a coger. Esto cambió bastante. Así que ahora estamos en un mercado de la experiencia del empleado, donde se ha volteado el asunto y ahora el patrón o el empresario tiene que ver precisamente cómo mejora la experiencia desde la perspectiva de ese ingreso al lugar de empleo, desde la misma entrevista, desde cómo llenó esa solicitud. Y esa experiencia del empleado, si fue buena o mala, es lo que va a incidir en si me quedo en ese trabajo, en si lo acepto, en si voy a la entrevista o si después que comencé a trabajar no me gustó y me voy. Así que, ¿cómo logramos nosotros de alguna forma mejorar esa experiencia o tener una buena experiencia hacia el empleado? Primero tenemos que comunicar bien. Muchas veces estas personas quizás pueden irse del lugar de empleo porque no era lo que pensaban, no le hablaron precisamente de forma clara cuáles eran las funciones, habían a lo mejor unas necesidades que él tenía o unas expectativas que él tenía del empleo con respecto a sus necesidades y no fueron consideradas o nunca le preguntaron y dijo, pues yo no puedo manejarlo. Así que tiene que haber algún tipo de conversación franca entre el empresario y el candidato o los candidatos para ver primero qué es lo que le está buscando. O sea, yo creo que una pregunta básica debe ser a ese candidato, ¿qué usted está buscando? ¿Qué situaciones usted quiere manejar? Aquí el horario de trabajo es de esta manera, ¿usted está dispuesto? ¿Tiene algo que no pueda cumplir? Así que tenemos que empezar a quizás tratar de conocer un poco más, y es un reto, obviamente a nuestros candidatos, para ver cómo entonces los intereses de ese empresario se amoldan, obviamente, a la operación a lo que está buscando en este los caso. intereses y las necesidades. Correcto. Y yo mencionaba que la flexibilidad es el otro asunto, o sea, y volvemos a un asunto generacional, pero sabemos que nuestras generaciones más jóvenes buscan una flexibilidad mucho mayor, buscan calidad de vida, a lo mejor estudian, necesitan entonces una flexibilidad para terminar sus estudios o tienen un segundo trabajo, así que todo eso se tiene que considerar. Y cuando a veces no se hace ese análisis correcto o no se da esa comunicación apropiada también de las condiciones reales de trabajo, lo que va a ocurrir es que ese candidato sí comenzó a trabajar, cuando estuvo esa primera semana dijo, no, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo pensaba, y se va del empleo. ¿Y cómo hacemos que lleguen a la entrevista? Bueno, Porque eso, yo entiendo que es uno de los retos, ¿verdad? Parece, uno se ríe, pero es que, Sí, ¿cómo hago que llegue a la yo entrevista? creo que una persona que no te llega a una entrevista es probablemente porque la persona a lo mejor no es lo que estaba buscando necesariamente. Tiene que haber una explicación franca de lo que está buscando el patrón o el empresario para que haga estas funciones este empleado. Tiene que tomar las consideraciones. Puede darse también que a veces ocurre que consiguió un empleo en otro lugar en una mejor condición, porque eso también ocurre. Antes, ¿verdad? Y vuelvo nuevamente al pasado. Antes había una oferta de empleo, solicitaba y te tardaban en llamar. A veces uno estaba un mes pegado al teléfono y se despegaba para que llegara esa llamada del patrono. Tuve 8 meses. Pendiente. 8 meses. Ahora, patrono que no reclute rápido. Se lo piratean, como dice por ahí, porque va a conseguir empleo en otro lugar. Y de igual manera, no lo voy a negar, hay una competencia bien agresiva. Así que si también la oferta de empleo ¿verdad? No está al nivel del mercado, pues la probabilidad de que esa persona fue a entrevista, o lo citaste a entrevista y dice, pues voy a ir, pero consiguió otro empleo, otra oportunidad de empleo con mejores condiciones, pues no te va a ir a la entrevista. Estoy claro que desde la perspectiva de la mía, como nos criaron a nosotros, pues uno se llamaba y comunicaba y decía por lo menos, mira, no voy a aceptar el empleo y es lo que debería ocurrir,
Pero volvemos, quizás hay algo de informalidad y de cambios generacionales que no necesariamente, ¿verdad? Es a lo que estamos acá. A mí, tengo que decirte que la última vez que tuve que reclutar me pasaron 2 cosas. Una es que se confirmaban y no llegaban. Ujú. Y pues para mí era algo nuevo porque yo jamás me hubiese atrevido. Yo supe ir a entrevistas, yo sabiendo que ese trabajo yo no lo iba a aceptar. Pero como ya me habían dado la oportunidad, pues no me atrevía a hacer el desplante porque uno piensa que pues el mundo es redondo y quién sabe lo que pasa, ¿verdad? Después. Y también me ha pasado que los candidatos han llegado vestidos como si fueran para las fiestas de la calle San Sebastián. Sí. Y entonces yo digo, si es un trabajo en una oficina legal, yo hubiese pensado, Ujú. ya sé que no puedo aspirar a que vengan, ¿verdad? Con un suit, que yo me acuerdo todos los que me tuve que comprar yo para las entrevistas en algún momento, ¿verdad? Pero ya sé que no es esto, quizás no lo puedo esperar, ¿verdad? El atuendo que yo usé en aquel momento, pero me ha traído cierta incomodidad que yo veo que llegan como... A veces, no sé si soy yo, pero a Sí. veces yo digo, son cosas básicas. O sea, para mí es básico, o yo no quiero tener que decirte, tienes que venir a una entrevista con una camisa y un pantalón. Entonces, si yo te tengo que recalcar, ¿verdad? Porque vas a una oficina de servicio, vas a atender público, y yo realmente te tengo que recalcar que a la entrevista tú tienes que venir vestido de cierta forma, ¿qué yo puedo esperar? O sea, esa primera impresión, ¿verdad? Yo como patrón. Sí. O sea, ¿qué Bueno, yo puedo seguir esperando? O sea, no le un surf shop, que fine. Llega en chancletas si tú quieres, a lo mejor. y lo que pasa es que, y sí puedo coincidir en esa parte porque es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y no estoy justificando las nuevas generaciones, pero la realidad es que tenemos que ser, lamentablemente, sumamente claros. Y yo lo mencioné ahorita, a veces hay que hablar a prueba de idiotas, como yo digo a veces. Hay que hablar de una manera y no podemos asumir el sentido común. Porque el sentido común, ¿verdad? Yo sé que quizás nosotros somos una misma generación o más o menos una generación bastante cercana, pues tenemos un concepto de lo que es sentido común que en la calle estamos viendo que no se aplica en muchas ocasiones. Así que por eso es importante que para evitar estos malos entendidos, ese patrón o ese empresario, a ver, claro, a ese candidato, si está, por ejemplo, por decir algo, es una empresa donde se atiende público y la vestimenta de la fémina tiene que ponerse una chaqueta azul o el caballero tiene que ir con una manga larga y dockers, hay que informarle a ese candidato, mira, para que sepa, va a ser la entrevista, esto es una industria de servicio, así que es una vestimenta de tal manera, los varones usualmente usan manga larga, dockers, y lo que se espera es ese tipo de atuendo, ese tipo de vestimenta. Y yo coincido contigo que eso es algo que no tendrías que decirlo, pero yo creo que tenemos que retomar ese tema de explicar para que no le haga perder tan poco tiempo al patrono, porque si de igual manera ese empleado te llega y dice yo no me voy a poner, no estoy dispuesto a ponerme ese uniforme o ese tipo de vestimenta, pues entonces yo sé que el patrón no lo va a contratar y no pierde el tiempo ni entrevistándolo, ni tomando un candidato que no se ajusta a la operación. O sea, tenemos que ser sumamente claros e ir un poquito más allá con esos candidatos. Yo anteriormente pensaba que una alternativa viable para evitar, ¿verdad?, los no-shows era pues hacerlos llenar unos cuestionarios como en las plataformas que uno usa Ujú. de reclutamiento, pero a mí, yo hago el cuestionario y con todo y eso la gente pues no llegaba. Puede pasar, ¿sabes? Puede pasarle que a lo mejor hagamos, por eso es que yo menciono que esto es para mitigar, ¿verdad? Decir que esto se va a eliminar por completo es prácticamente imposible. En el pasado también ocurría, ¿verdad? Había gente que no iba a las entrevistas, eran los menos, pero ocurría. Así que con estas medidas podemos mitigar. Los formularios nos pueden dejar saber, darle información y ojo con los formularios, ¿verdad? También, porque si también el proceso de reclutamiento se convierte en una llenadera de documentos, aunque sean digitales, en plataformas digitales que pueden ser más movidos, los mismos candidatos se cansan porque volvemos, es una generación sumamente distinta, ¿verdad? En mis tiempos las solicitudes eran a mano, había que llenar 40,000 documentos y uno como quería el empleo, eso es lo que había, yo hacía lo que tuviera que hacer para conseguir un Llegabas empleo. una hora antes para llenar papel. Correcto. Y inclusive si uno mira los empleos federales que eran USA Jobs, que eso era, aunque son digitales, eso es Jenny documentos, uno lo sometía. Yo garantizo que ahora los muchachos más jóvenes dicen, yo no paso ese trabajo, yo no voy a llenar todo eso. Pero eso es así porque recuerden que ahora es a la inversa, ahora hay más disponibilidad de empleo y ellos tienen para escoger. Así que ellos no van a pasar trabajo y en esa parte es un reto para el empresario de cómo yo facilito todo ese proceso de inducción desde que lleva esa solicitud hasta que llega el proceso de reclutamiento y la retención, porque no solamente es contratarlo, es retenerlo. Porque también a veces el patrón no piensa que ya lo contraté, ya pasé la peor parte. No, porque si ese empleado empezó a trabajar y lo pones en una esquina allí a leer reglamentos en papeles y le dice, y no le das ni adiestramiento formal, o sea, que léete eso y hablamos después. Sin ningún tipo de adiestramiento, ese empleado de estas generaciones más jóvenes te va a renunciar y se va a ir y dice, me están tratando mal. Aquí no me están haciendo ni caso, me tienen en una esquina leyendo. Fíjate, en eso de hecho, una de las razones por las que yo emprendí fue precisamente porque llegó un momento que dije, tú sabes qué, yo estoy aquí dejando, ¿verdad?, el pellejo, como se decía antes. De hecho, la última vez que yo tuve un patrono, yo llegaba a las 6 de la mañana porque yo me quería ir a las 6 de la tarde. Y a mi jefe en aquel momento, él pensaba que el horario era una oficina de abogados, que era de 9 a 9. Pues yo me quería ir más temprano, así que yo empecé a ir de 6 a 6. Y a las 6 de la tarde, aquel hombre, que Dios le dé mucha salud, agarraba el teléfono y me llamaba para que yo me fuera a reunir con él.
Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no tenía problema con a los abogados, pues nosotros no nos miden, ¿verdad? Por la cantidad de facturación que uno puede generar, porque pues a base de la facturación es que el bufete o la oficina de abogado pues genera los ingresos y yo no tenía problema con eso. O sea, yo facturando, pues gracias a Dios, pues tenía la habilidad, es algo que tengo que agradecerle a un jefe que tuve y no tenía problema facturando, pero era esa cosa de que no me fuera temprano. Y entonces yo estaba ya en la etapa de que mis papás son mayores o eran mayores y mi mamá estaba enferma. Y ya en aquel tiempo había laptops, así que no soy de la prehistoria, ¿verdad? Así que yo me llevaba la laptop cuando mami tenía una cita o cuando mami estaba hospitalizada y trabajaba desde donde fuera, porque pues yo trabajaba en litigio y ya uno se sabe como que el caso de memoria y sabe lo que sabe que tiene que escribir. Y había como una renuencia a que yo lo hiciera. De hecho, recuerdo una vez como ahora, mi mamá le iban a hacer su primera transfusión de sangre. Y mi jefe me pregunta, ¿y tu papá no está allí? Yo, sí, está. Y me dice, ¿pero para qué tú tienes que estar? Y yo, pues, porque es mi mamá, ¿sabes? ¿Sabes? No hay cuestionamiento de eso. Y yo te estoy rindiendo el trabajo. Ujú. Así es que yo sí entiendo que hay que tener esa flexibilidad Sí. y las madres, ¿verdad? Las madres solteras y hasta las que no somos solteras necesitamos flexibilidad porque no queremos perdernos, ¿verdad? Las actividades de nuestros hijos. Sí. Pero hay que ver hasta dónde, ¿verdad? Porque el patrono pues necesita que el empleado esté ahí para rendir un Porque- servicio. Perdón. Sí. Creo que quien delega crece, pero uno tiene que aprender a delegar estratégicamente. Y yo creo que Ujú. también es un voto de confianza que uno le da al empleado. O sea, me entregas, en mi caso yo le hago deadlines, o sea, y quiero natural, reunir contigo esa y es parte. más fácil. Y compartimos los archivos. Entonces, en la manera que yo comparto los archivos, yo sé si están trabajando y sé más o menos cuántas horas. O sea, eso es para cuando tú ves la facturación, tú dices, ok, o sea, se justifica. Pero hay momentos en que yo veo, bueno, lo digo por mis clientes, Sí. que ahí no hay ningún tipo de flexibilidad. Y tú les dices, mira, necesitas quizás como que aflojar un poquito, Sí. pero no aflojan y eso es lo que provoca es la merma de empleados. Correcto, y obviamente cada industria tiene su particularidad, ¿verdad? Una compañía de mantenimiento pues no puede hacer el trabajo remoto, tiene que limpiar en una facilidad. Ujú. Así que por eso es importante que dependiendo del tipo de operación que tenga, el patrón haga un análisis de qué puestos o qué trabajos yo puedo flexibilizar, aquellos que puedo usar trabajo remoto o que puede hacer un horario más flexible, que a lo mejor no me está entrando, no es necesario que me entre a las 8 de la mañana y me puede entrar a las 10 y me sale un poco más tarde. Todo ese tipo de... Y el trabajo se hace igual. Todas esas cosas tenemos que evaluarlas, que yo sé que antes eran inamovibles. Antes a mí no se me ocurría jamás y nunca pedirle a un patrono que me cambiara el horario de trabajo, si ese era el horario de trabajo. Y eso está dado ahí, eso está escrito en piedra, así yo pensaba. Así que yo tengo que llegar, no importa cómo, a esa hora, en punto. Y tengo que resolver todos mis problemas personales. Y a mí me parece muy interesante en ese aspecto porque, por ejemplo, yo he visto a veces empleados 8 horas y no hacen absolutamente nada. Sin embargo, si están en un ambiente más tranquilo y en ocasiones si están en su casa, óyeme, me producen más en 3 horas que me Correcto. produces 4, o sea, en 8 en el trabajo, o sea, Y no son, y la cantidad de horas no es que no sean importantes, pero es la calidad más que la cantidad. Exactamente, Y se la nos, calidad del y se nos trabajo. olvida eso. Así que a lo mejor también es el momento de uno verificar las funciones, reestructurar áreas y ver de qué manera podemos establecer unos trabajos que sean más efectivos, de una forma más efectiva, pero que a su vez le dé más flexibilidad a esa persona, que es lo que está buscando nuestra juventud y esas generaciones más jóvenes. Flexibilidad sobre todo. Y esos horarios, volvemos, si podemos hacer ajustes de horarios para que puedan entrar más tarde o salir más temprano y entrar más temprano, pues que se puedan trabajar, porque todos tienen situaciones, sean estudios, trabajo, hijos, un papá, un abuelito enfermo, todos tenemos nuestras situaciones personales y yo creo que hoy en día, en mi forma de verlo, hay personas que están buscando más que un buen salario, más calidad de vida y una mayor flexibilidad. O sea que ya esa mentalidad que a nosotros quizás nos quieren, no, necesito el dinero para pagar todos los biles y estamos en ese corre y corre, eso necesariamente no es lo que apela. O sea que a veces yo he visto patronos que teniendo salarios muy altos y buenos no consiguen personas. ¿Pero por qué no las consiguen? Porque no hay flexibilidad en el tipo de trabajo que realizan. Y además de la flexibilidad, ¿qué otra cosa pues nosotros como patronos podríamos hacer para atraer? Y no pienso que son solamente los jóvenes, yo Sí, ya pienso todo el mundo. que esto ya es algo que la pandemia cambió, ¿verdad? A través de la pandemia aprendimos que podíamos hacer muchas cosas desde la casa y yo no le he cogido hasta el gustito a eso Sí. porque el yo saber que no me tenía que someter al tapón todos los días, pues ciertamente pues fue un aliciente, ¿verdad? En ese tiempo. Así que, ¿qué otra cosa como patronos, además de una flexibilidad de horario, nosotros le podríamos ofrecer a los empleados para que se queden, ¿verdad? Con nosotros. Para que se queden con nosotros, para retener a esos empleados, tenemos que constantemente ir analizando nuestra empleomanía. Eso requiere hacer una radiografía constante. Hay patronos que, por ejemplo, de manera mensual o cada 2 meses, encuestan a sus propios empleados sobre su satisfacción en el lugar de empleo. Preguntas tan básicas como qué tú esperas en el empleo, qué tú esperas para efectos de puesto, si quieres progresar a nivel de otro puesto, te interesa, qué cosas harías para mejorar el ambiente laboral. Hay patronos que hacen, ¿verdad? Y lo hemos visto algunos de ellos que traen que es el día del perro, hacen actividades, hacen un viernes por la tarde que es como un compartir.
Así que hay que crear ya, de alguna manera, un procedimiento de unidad dentro del equipo de trabajo y escuchar qué es lo que el empleado le gusta y no le gusta, sin penalidades. Y eso lo clarifico, ¿verdad? Uno tiene que tener esa mente abierta y escuchar esas críticas que van a venir de los empleados para sobre la marcha ir trabajando sobre esas posibles críticas. Habrán algunas que las podemos adoptar, habrá otras que no, pero tenemos que poner oído en tierra. Y muchas veces, como menciono, una vez contratamos al empleado, como que se queda ahí y no hay nada más. Y esto requiere de una retroalimentación constante de ellos para ver cómo porque las necesidades cambian. Y ese empleado hoy entró bajo una necesidad y ahora quiere otra. Y así es el ser humano. Así que tenemos que adaptarnos a eso y preguntarle a nuestros empleados qué ellos están buscando para establecer distintos programas que sean llamativos o que les guste a ellos. Fíjate, me llama la atención que hablas hasta de confraternización, porque una de las cosas que yo aprendí, yo una vez trabajaba en un banco y una de las reglas de los de recursos humanos era que yo no me podía ir a almorzar con las muchachas que yo supervisaba. Y al día de hoy es algo que siempre lo tengo en el back burner de tener ese cuidado de uno no confraternizar tanto. Pero ¿cómo tú ves eso en el ambiente de ahora? Cuando digo confraternizar es algo tan sencillo como el día de Pizza Day. Hicieron un día de pizza. Y ese día pues es un almuerzo de pizza. Y pues uno comenta, ¿verdad? Dentro, obviamente, de manera apropiada porque estamos en el lugar de trabajo, no estamos en una barra. Y obviamente son compañeros de trabajo. Así que lo que vamos a hacer, pues hacemos el día de pizza y no comparte. O hay un día que, por ejemplo, por decir algo, pues hoy vamos, como mencioné, vamos a traer los perritos. Y ese día trajeron los perritos. Y esa es, ¿verdad? Aunque uno piense que no, ese tipo de actividad que suena sencillo, crea una confraternización y crea una afinidad en el lugar de empleo. Algo también que recuerdo de un patrono que hizo para María. En el huracán María, cuando ocurrió la situación, ¿verdad? Pues para él traer a los empleados a trabajar, una alternativa que él hizo fue contactó a una persona que le distribuía alimentos y comida. ¿Y qué hacía? Le cogía las órdenes a los empleados y le llevaban los alimentos y las cosas al lugar de trabajo. Eso fue excelente. Qué bello. Porque entonces, y obviamente el empleado pagaba los costos, pero él le hizo esa coordinación y le conseguía desde hielo, lo que necesitaran. Pues a lo que voy a ir como suplir esas necesidades de ese empleado, lo que esté necesitando, en la medida que ese patrono hace eso. Créanme que esa afinidad se crea ¿verdad? Con el empleo y una persona no se va a querer ir de un lugar de empleo donde prácticamente casi todas sus necesidades son atendidas y le gusta el ambiente de trabajo. De hecho, eso que tú dices es bien cierto porque yo recuerdo de amigas que trabajaban en compañías y durante María hubo quien le llevó a los empleados un generador, ¿verdad? Compañías más grandes, pero Sí. una operación pequeña como la mía, yo recuerdo que nosotros, mi oficina en aquel tiempo estaba en Viejo San Juan y pues nos tuvimos que ir del Viejo San Juan porque la luz fue donde más tarde llegó. Y entonces estábamos en un local en Guaynabo y al frente había una cafetería y entonces las muchachas, digo muchachas, ¿verdad? Porque ya somos, yo siento que somos familia, pero el del team mío, la única comida que a veces hacían era aquella comida que comprábamos en esa cafetería que estaba al frente de donde estábamos operando. Y son cosas que la gente no olvida. No, y yo no sé si se recuerdan, y cuando esa iniciativa que tuvo ese patrono para efectos de que le pudiesen distribuir la compra, ¿ustedes recuerdan las filas en los supermercados como Claro. era? Para María, aquello era una locura. Entonces, ¿por qué él hizo eso? Pues él decía, pues el empleado va a venir aquí, no, uno va a querer venir, pero está pensando en ir al supermercado, en comprar las cosas para su familia, en la medida que ese patrono facilitó eso, que se las trajeran al lugar de empleo. Pues bello, porque las personas dicen que aquí recibo todos los productos que necesito y cumplo con mi jornada laboral. Así que vemos cómo ahí se ajusta, ¿verdad? Lo que estoy mencionando de cómo el patrono evalúa esa necesidad e implementa un plan. Y muchas veces no requiere dinero. La gente piensa que cuando el patrono va a hacer algo, ¿verdad? O establecer un programa de esto, va a incurrir muchos costos. Simplemente como en ese caso, fue una coordinación lo que él hizo. Y con esa coordinación logró, ¿verdad?, atender esa necesidad. En María también, yo tengo una clientita que en María la contrataron para, como sucedió eso, los niños, como que la contrataron, ven y dale el cuidado a los nenes aquí. O sea, para que los empleados pudieran llegar porque no había Había forma, cuidado, o sea, no había cuidado, no había colegio, nada. Entonces ella contactó como que diferentes maestras que estaban obviamente sin trabajo, pues, y dividía, y en diferentes bancos y empresas. Eso fue una súper oportunidad, pero los empleados iban a trabajar y tenían sus hijos. Sí, se convirtieron en un kinder, mucha gente. ¿Qué hacer? Sí, había que hacerlo, era una necesidad. Y por eso es importante lo que menciono, desde el momento de la entrevista, desde que es, ¿verdad?, ya es seleccionado, y en la retención, esa experiencia del empleado y el verificar esas necesidades, eso no para. Eso, el mantenerse viendo a ese empleado a los efectos de qué quiere, qué necesita, qué le está buscando en ese empleo, eso debe uno ya tenerlo en la mente desde que empezó de candidato y sigue por ahí para abajo y no para. Así que es un reto. Y esto es un trabajo, ¿verdad? Básicamente 24/7. Uno está todo el tiempo pendiente a lo que está pensando con su empleomanía. Por eso es que recalco la necesidad, la importancia de tener personal, consultores, tener la orientación adecuada, porque muchas veces pues no vamos a poder, ¿verdad?, hacer todo a la vez. Hay un refrán pueblerino que dice que el que asa 7 lechones, 4 se le queman por lo menos. Y esa es la realidad de la vida. Sí, yo creo que
Tenemos que empezar a cambiar el paradigma y la manera de ver a los empleados como en el tiempo de mis padres se veían como que eran propiedad del Mira, patrono, sí. pero hoy en día tenemos que verlo como que son un activo, porque nosotros como dueños de negocios no lo vamos a poder hacer todo. Y creo que también pues se ha unido a esto la visión del empleado que también sabe que lo necesitan, ¿verdad? Exactamente. Y ellos ahora tienen una oportunidad de escoger que como hablábamos nosotros, pues no tuvimos. Cogíamos, esto es lo que había. Yo recuerdo que yo esperaba con ansias el periódico del domingo para ver las plazas que había, para entonces empezar a enviar resúmenes a ver si en algún momento alguien me iba a llamar. Y pues esa no es la realidad hoy día. ¿Tú recomendarías que cuando vayamos a reclutar se incluya en ese anuncio los beneficios que tienen Sí. los empleados? Yo creo que tenemos que ser, cuando vayamos a hacer una oferta de empleo, tenemos que ser sumamente claros, tanto en los requisitos de empleo a fines de la parte operacional, horarios de trabajo, vestimenta, cosas que a veces pensamos que es sentido común, no podemos tener ese sentido común. Tenemos que transmitir la mayor cantidad de información posible para que el candidato que genuinamente llame o solicite, primero esté realmente interesado y no se nos quita a mitad de camino. Y obviamente que el que no esté interesado, pues no haga perder el tiempo a ese empresario para eso. Pero tenemos que ser sumamente claros de lo que estamos buscando. Y ese anuncio debe ser bastante claro. Y a veces yo los veo y no son claros. Entonces la persona tiene que llamar o va a la entrevista y ahí es que se percata en el proceso de entrevista qué es lo que requiere. A lo mejor puedes, ¿verdad? Una alternativa ahora que está todo digital. Tú puedes tener la oferta de empleo con las cosas básicas del empleo, pero que tenga un link donde a la persona pueda ver el tipo de operación, el tipo de empleo, horario de trabajo, beneficios marginales ya más en detalle, cuáles son las políticas internas, si tiene programas de adiestramiento o no tiene programas de adiestramiento, si hace actividades extracurriculares ese patrono. Todo ese tipo de cosas es bueno que ya el candidato lo tenga porque va a ir más claro a la entrevista. Así que antes la obligación era de uno de buscar información del patrono para hacer la bendita pregunta de cuando te pregunten, ¿usted tiene alguna pregunta? Tú Uf, sabes qué dime. hacer. Pero ahora entiendo que entonces tenemos nosotros como patronos la obligación de ofrecer esa información de antemano para interesar al candidato en unirse a nuestra fila. Yo creo que este aspecto del reclutamiento como que se ha convertido en algo más difícil de lo que era antes, que era solamente poner un post en el periódico y recibir resumen. Y decía bachillerato, pide bachillerato, licencia de conducir, lo que sea, de esos 4 requisitos y una dirección para resumen. Más nada. Y también yo creo que, no sé, tengo, por ejemplo, mis estudiantes, tengo estudiantes de bachillerato y tengo estudiantes de maestría y me dicen, yo no voy o sea, por todo lo que me mandas a hacer en una agencia policial, no hay forma que yo te coja el mínimo federal. Entonces, pero también está, ¿verdad? La otra parte de que, pero también tienes todas estas, quizás estos beneficios. Adicionales, correcto. Exacto. Por eso es que tiene que ser algo bastante explícito donde no solamente se ponga el salario, que a veces lo que nos enfocamos es en el salario y plan médico. Y muchas veces ni el plan médico están las personas mirando. A lo mejor lo que están buscando es la flexibilidad, trabajo remoto, todas esas posibles situaciones que se puedan dar en lugar de empleo. Debemos ponerla, que sean, ¿verdad? Que sea algo más flexible o que tenga alguna condición particular que a lo mejor no es económico, algún otro tipo de beneficio que pueda ofrecer. Por decir algo, recuerdo haber una compañía en una tienda, un restaurante de comida rápida que decía que te pagaban el celular. Puedes comer las comidas, te las damos, te las proveemos. Pues a lo mejor Sí, sí. cosas como esas atraen a la persona. Si Mira, te pagan el celular. sumamos un combo hoy en día de Seguro. valen casi $11, pues 11 por 5 y Ahí es un beneficio. Y de igual manera, si el costo del celular o te pagamos el celular, por dar un ejemplo, ¿verdad? No tiene que haber un asunto económico, pero ese tipo de medidas es lo que yo creo que va a ayudar un poquito más a que esos empleados, esos candidatos se interesen en el lugar de empleo. yo lo que estoy pensando también mientras te escucho es que vale la pena utilizar las herramientas que hay y los recursos que hay para que hagan esta fase de reclutamiento, porque me parece que uno corriendo un negocio y haciendo entrevistas y estar pendiente de todas estas cosas que hoy en día hay que estar pendiente. Más bregar con suplidores que me entregaron esto, lo otro. Sí. Es posible. Yo sé y aquí pues puedo dar fe que hay unas organizaciones como lo es AMSI y esta Conexión Laboral que ofrecen estos servicios, pero igual hay muchos consultores que también pueden hacer esto por ustedes, así es que hay que tomar en consideración que si queremos pues tener un empleado a largo plazo, es importante que esta inversión que se hace pues se haga desde el día 1 para evitar, porque a veces es bien duro tú estar entrenando a alguien Correcto. varios meses para que después se vaya. Yo tengo un cliente que después que hace los background checks, se le van. Sí, por eso digo que con todo eso vamos a mitigar, ¿verdad? No va a haber solución perfecta, que es lo que yo mencionaba, pero la realidad es que, a diferencia como era en el pasado, donde el patrón no se podía tirar para atrás y quizás hacer un solo practitioner o un hombre orquesta o mujer orquesta, lo hacía todo porque realmente no había muchas exigencias de parte del mercado y eso lo podías hacer. Ahora no. Ahora el mercado exige mucho más.
y no vas a poder jamás y nunca suplirle esa necesidad de mercado tú solo, te lo garantizo. No vas a poder cubrir todas las bases, así que vas a necesitar ayuda. Y los empresarios tienen que entender eso. Es o busco ayuda y busco atender todas estas necesidades o simplemente no recluto y no voy a poder operar. Esa es la realidad de la vida y suena, ¿verdad?, fuerte. Y hay algo más, y era algo que hablábamos también fuera de cámara. Yo en algún momento de la vida hice derecho laboral y hoy día no me atrevo a dar una opinión porque es un área que está cambiando Constantemente. la legislación tanto y las implicaciones de un incumplimiento son tan grandes que vale la pena usted contratar a alguien que le haga todos esos manuales que la ley aquí requiere y usted asegurarse de que esos manuales se actualicen según se va actualizando la legislación, porque para mí, y eso lo digo porque lo aprendí de una compañera que se dedica a derecho laboral, y es que el buen abogado laboral se asegura de que sus clientes no tengan reclamaciones Ese laborales. es el trabajo. Así es que es mejor usted invertir en prevención. la prevención, porque los litigios, no importa ¿No? no importa quién gane, nadie sale contento. Algo tan básico como tener los protocolos o un manual de empleados, y en Puerto Rico, pyme, prácticamente el 95% de esto es pequeño y mediano, o sea, de lo que tiene que ver el sector privado son pymes. Es una gran cantidad lo que hay en Puerto Rico, son su vasta mayoría. Y eso es colmadito, hasta tiendita, hasta, ¿verdad?, empresarios medianos. A todos le aplica la legislación laboral y todos tienen que cumplir. No es solamente las grandes corporaciones como habla la gente por ahí, es a todo el mundo. Y mi experiencia en la calle es que precisamente, a pesar de, por ejemplo, algo como el protocolo, que se supone que es algo básico, muchas personas no tienen el protocolo y me han llamado, mire, licenciado, radicar una querella. ¿Y tu protocolo lo tienes? No tengo protocolo. Bueno, pues hay que abrir la chequera. Ya estás claro de que ya nada más está en incumplimiento, así que vamos a comenzar diciendo, te comienzo diciendo que hay que abrir chequera. Y los Entonces, errores cuestan dinero. porque las personas lamentablemente montan un negocio y lo ponen a correr y después es que miran con qué tengo que cumplir. O sea, ponen al frente del buey la garreta. No, y la realidad es que Puerto Rico es una región bien reglamentada y en lo laboral es una de las áreas más complicadas. Y créanme, se lo digo, soy una abogada de más de 20 años de experiencia y en esos aspectos laborales todavía tiemblo. Y no quiero que le tengan miedo a esto. Yo entiendo que el trabajo que hay que hacer es prepararse. ¿Sí? Y tener, una vez uno tiene unos manuales y unas políticas establecidas, pues es mucho más fácil la actualización de ellas. Y ya uno también aprende hasta dónde uno puede llegar como patrono, porque eso es otra cosa. Antes, pues los patronos se atrevían a decirle cualquier cosa a los empleados y hoy en día sabemos que eso es comprarte un problema, ¿verdad? Correcto, y obviamente con el acceso a la información, pues ahora la información fluye más rápido. Antes esa información estaba en el departamento del trabajo, tienes que ir a una agencia a buscarlo. Ahora cualquiera hace una búsqueda. Y por eso es que nuestra ciudadanía está más informada y por eso es que radican querellas y radican más reclamaciones. O sea que en muchas ocasiones, a veces el empleado está más orientado de las leyes laborales que el patrón. Ay, eso lo he visto. Y se ve mucho en las redes. Cuando alguien comenta que el patrón le hizo algo, salen 20 o 30 abogadas sin licencia a recomendar. Eso es así. Y los testamentos que escriben con los uniformes. Y recuerden esto. Y cómo destrozan empresas. Eso es otro asunto también importante para efectos de retención. Una mala actuación del patrono o algo que hizo indebido o algo que no es correcto, eso se riega a través de las redes sociales, como menciona. ¿Y qué ocurre con ese patrono? Se daña la imagen. Porque dicen, yo no quiero trabajar allí porque mira, amigo mío, ¿tú viste en redes lo que escribieron de fulano? En tal agencia, en tal lugar, tal patrono. No, para allá no vaya porque mira lo que pasó, allí no quieren trabajar. Y no solamente se afecta la relación con los empleados, sino que el mismo consumidor. Porque si yo sé que tú tratas mal a tus empleados, yo no quiero ir allí porque no quiero apoyar ese tipo de prácticas. Así que las redes van a publicar ahora y van a poner en crudo lo que está ocurriendo y por eso es importante pues tomar todas estas medidas para evitar que eso ocurra. Literalmente, si TripAdvisor habla mal de un restaurante, ¿qué hace la gente? No va. Incluso en Facebook hay una página que yo sigo por los clientes que destrozan empresas. O sea, yo digo, si ustedes caen ahí, eso es la página de Cheo. Es dedicada a destrozar. Y aunque la persona no tenga razón, ¿verdad? También hay que ver las dos partes. Ustedes son abogados, ustedes me dicen, creo que en ocasiones tenemos que ver las dos partes. Hay momentos en que a veces los empleados escriben cosas que no van. Y hay daños que son remediables, hay cosas que se pueden prevenir, hay muchas que no vamos a poder controlar. Sí, los errores, por ejemplo, se pueden evitar muchos errores si tenemos la asesoría o estamos trabajando las cosas de manera adecuada. Y uno no falla, ¿verdad? No fallar en lo fácil. Siempre van a haber situaciones, ¿verdad? Y pueden cometerse errores. Pero hay unas situaciones que son más fáciles de atender y que si uno tiene una buena estructura y uno tiene ¿verdad? Una buena zapata a nivel laboral y operacional y de recursos humanos, pues minimizamos esos golpes. Y también yo creo que a nivel de comunicaciones, que es lo mío, hay veces que el empleado lo que quiere es en ocasiones sentirse escuchado. Correcto. Escúchame, no te estoy pidiendo quizás más allá, porque cuando tú lo escuchas en muchas ocasiones, ese reclamo va bajando y uno puede encontrar una solución. Correcto. Y veo entre mis clientes que le digo, tienes que sentarte en ocasiones, simplemente escúchalo, porque a lo mejor él no está buscando al que se la hizo, está buscando que se la pague.
que es diferente. Llegamos a veces cargaditos de la calle Sí, sí, es verdad. y te reventaste con el... Y se fue a ajuste. Eso yo he ido aprendiendo. De hecho, ya yo tengo como práctica que el día que yo llego, ¿verdad? Del tapón de mal humor, lo digo, tan pronto abro la puerta. Y entonces ya las compañeras saben, ¿verdad? Hasta dónde llegar. Hay días que es la compañera que se sienta al lado mío y yo le escribo a la tema, mira, fulana hoy vino cargadita, así que eviten, ¿verdad? Porque somos humanos. Somos humanos. Claro. Es así. Mira, Carlos, yo me acabo de dar cuenta que nosotros empezamos a hablar rápido y nosotros no hemos hablado de qué es lo que tú haces. Pues mira, pues yo obviamente, casualmente yo tengo mi práctica privada, ¿verdad? Y básicamente atiendo distintas consultas laborales, trabajo con manuales, protocolos, precisamente el cumplimiento legal, que es la parte más retante porque la legislación va moviéndose, se mueve mucho. Así que atendemos precisamente a esos pequeños empresarios cuando quieren montar un negocio o establecer un negocio, pues de una manera legal, que cumplan con todo, asegurarse que cumplan con la legislación, que tienen que hacer. Ayudamos también en la parte si tienen que incorporar y demás. Pero ofrecemos ese tipo de servicios y lo llevamos llevando de la mano precisamente la parte de consultoría y de igual manera atender las situaciones que ocurran. Como mencionabas ahorita, la clave está en que nos llegue una reclamación. Y para lograr eso, pues tenemos que comenzar desde el día número 1, manteniendo, ¿verdad? Estableciendo unos protocolos, estableciendo un manual y unas políticas en la empresa que mantengan ese ambiente adecuado. Como mencionabas ahorita y atándolo, en la medida que ese es escuchado ese empleado y ese patrón no lo escucha, muchas veces las situaciones se van bajando y no terminamos en una reclamación. Pero para eso hay que llevarlos de la mano y eso pues parte de los trabajos que lo hacemos, así que estamos... Mira, y él no lo dijo, pero él fue secretario del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, así es que si alguien conoce, ¿verdad?, cómo es que se maneja las cosas en el departamento, que es uno de los lugares donde se pueden presentar reclamaciones contra los patronos, Atendemos situaciones ahí. pues es Carlos. Así es que si usted necesita a alguien que lo ayude en estos aspectos, tienen aquí un recurso probado, alguien que nunca dice que no, porque Siempre tengo estamos a que decir disposición. Siempre agradecido. que siempre que el Centro Unido lo ha ocupado nos ha dado la mano y ya saben, tienen un recurso. Y lo importante aquí, yo creo que si podemos resumir lo que hemos hablado hoy, es que hay que prevenir, ¿verdad? Muchas de los problemas que estamos presentando, ya sea en el reclutamiento como en el mantenimiento de los empleados, son cosas que podemos prevenir y que si tenemos la asesoría adecuada, y voy a usar la analogía que Carlos me dijo hace un rato, que no vamos donde un mecánico, ¿verdad?, para que nos saque una muela, sino que vamos donde un dentista. Así es que tenemos que recurrir a los profesionales que tienen las herramientas adecuadas para ayudarnos. Así que muchas gracias por comparecer y compartir tus agradecido y un privilegio estar con ustedes y obviamente esos empresarios, pues mire, se puede echar hacia adelante. Es cuestión de uno, ¿verdad?, tener esa asesoría adecuada y es un mercado complicado y cambiante, así que tenemos que estar al día también en todo lo que está ocurriendo. ¿Y dónde te consiguen? Bueno, me pueden escribir mi correo electrónico es info@legalmgpr.com, info@legalmgpr.com y a través de mis redes sociales, Carlos Rivera Law, Facebook, Twitter e Instagram, así que me pueden conseguir también ahí. Y si tienen alguna pregunta que podamos utilizar o alguna dificultad que están teniendo en su negocio, que podamos atender en cualquier otro episodio, ya sea de aspectos legales o cualquier otro, nos los pueden dejar aquí en los comentarios. Igual, si necesitan asistencia contactando a Carlos, pues también servimos de puente. Así que muchas gracias, Carlos. Agradecido. Muchas gracias.